Pero ¿cómo es que debemos levantarnos? Preguntarás, iglesia. Número 1, nos debemos levantar en oración. ¿Sabes? Dios nos ha dado un hermoso tiempo de estar refugiados en nuestras casas. Dios ha permitido que esto acontezca aún a su iglesia. Qué hermoso tiempo para que nosotros podamos dedicarle a Dios tiempo en oración. De pronto tú que trabajas, que te han dado ese tiempo para estar en casa, tienes ahora menos dificultad de tiempo para dedicarle al Señor en oración. Una vida de intimidad está pidiéndonos Dios. Orar, creer en Dios, orar con fe en todo momento. La palabra dice orar sin cesar. Pero ¿cómo podemos orar sin cesar? Es que todo el día voy a estar arrodillado orando. No. Hay tiempos de intimidad donde debemos irnos a la presencia de Dios de rodillas. Pero también en todo tiempo estamos llamados a, como cristianos, como iglesia del Señor, estar conectados con Dios. Que tu conexión con Dios no se caiga. Estamos en estos tiempos de internet donde en estos momentos de verdad de encierro en la casa, muchos necesitamos del internet para todo, incluso para trabajar, porque estamos teletrabajando. Y cuando se cae el internet, ¿cómo sufrimos? Pues que tu conexión con Dios no se caiga, porque tu conexión con Dios tiene que permanecer 24/7 o 7/24, 7 días a la semana y las 24 horas del día, aún durmiendo, que tu conexión con Dios, que tu intimidad con Dios no caiga, que tu oración a Dios no caiga, todo el tiempo hablando con Dios. Segundo, ¿cómo es que me puedo levantar? En esta palabra poderosa, en la lectura de la palabra de Dios. La palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Un cristiano tiene que tener una vida diaria de palabra, de lectura de la palabra, porque es la palabra la que nos trae esa luz, esa lumbrera en el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo dice la misma palabra. Es decir, ella es la que me va a enfocar. Si hay oscuridad en medio del camino, esta lámpara es la que me trae claridad. Si en estos momentos la humanidad está viviendo una oscuridad, esta palabra es la que nos trae claridad, es la que nos dice qué es lo que debemos hacer. Y si no la leemos, ¿cómo vamos a saber qué tenemos que hacer? Es necesario que el pueblo de Dios, que la iglesia del Señor se levante en la lectura y en la escudriñada de la palabra. Es decir, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. No es leerla por leer, es saber qué nos está diciendo. Es pedirle a Dios que nos dé de su gracia, de su iluminación para entender lo que Él nos quiere decir a través de esta palabra. Es confiar que Dios dejó este manual para nuestra vida. Es el manual de vida. Creer y confiar en cada una de las palabras que Dios nos ha dado en este manual. Pero no solo eso, además como cristianos tenemos que levantarnos, ¿sabes qué? En consagración, en santidad. ¿Sabes qué es santidad? De pronto has oído esa palabra y dices, ¿pero qué es santidad? Santidad es separarnos para Dios. Lo voy a decir con un ejemplo de pronto muy brusco. Cuando usted utiliza una taza y le da un uso para tomar agua, usted esa taza la separa para usted y para ese uso de tomar agua, ¿verdad? Pero si usted esa taza la lleva al baño y decide recoger muestras coprológicas en esa taza, muy seguramente esa taza usted no la vuelve a usar para otro propósito, porque usted la separó para un propósito diferente al de tomar agua. Así es nuestra vida.
Cuando estamos en santidad del Señor, estamos separados para Dios y no podemos prestarnos como un utensilio para otros propósitos que no son de Dios. ¿Por qué? Porque estaremos dañando ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Tenemos que estar separados para Dios, vivir una vida en santidad para el Señor. Eso no quiere decir que vamos a dejar de hablar con el mundo. Ay, no, porque es que Él toma o porque Él no. Es momento de hablarle de Dios a la humanidad. Eso lo debemos tener claro. No podemos rechazar. Tenemos que hablar, tenemos que transmitir el evangelio. Somos luz en medio de las tinieblas. Es cuando más tú tienes que orar, es cuando más tú tienes que amar al prójimo, es cuando más tú tienes que amar a tus enemigos, como lo dice la palabra. Pero no confundas el amar a tus enemigos, el amar al mundo, el hablarle al mundo con hacer las cosas que hay en el mundo. Dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Esas son dos cosas completamente opuestas. ¿Amas a Dios o amas al mundo? O vives para Dios o vives para el mundo. Esto se trata de la santidad. La santidad es que tú y yo hemos sido separados para el de arriba. Y por tanto, si estamos separados para el de arriba, somos como esa taza que se usa para adorar a Dios. Pero cuando tú le das un uso a tu vida diferente al propósito que Dios dio con tu vida, lo que tú estás haciendo es separarte de la voluntad de Dios, no hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando tú no haces la voluntad de Dios, tú no estás viviendo una vida en santidad del Señor. Entonces, en este tiempo estamos llamados a levantarnos en consagración y en santidad. Pero también estamos llamados a levantarnos en fe. ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? La fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, es estar absolutamente convencidos de lo que Dios ha dicho y no de lo que nosotros con nuestros propios ojos físicos podemos ver. Es decir, la palabra dice, como cristianos no andamos por vista, sino que andamos por fe, por lo que Dios ha dicho, por las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado? Muchísimas. Dios te ha dado promesas a ti y a mí en su palabra. Hay muchas promesas. De Dios viene nuestro sustento. Él nos da palabras de aliento. Si no lees la palabra, no vas a saber qué promesas Dios te ha dado. Pero te puedo decir que en esta palabra hay más de 1000 promesas que Dios te ha dado. Y tu fe va a confiar en esas promesas y no a confiar en lo que el mundo, la oscuridad te está dando. Entonces estamos llamados a levantarnos en fe y no en lo que la oscuridad nos dice. Levántate en fe a creer las promesas de Dios, a no andar por vista. No es lo que veamos, no es lo que se mueve a nuestro alrededor, es la confianza que tenemos en Dios, de que nos ha dicho que para nosotros habrá, que para nosotros abundará, que si Él viste las aves del cielo, que si Él le da sustento a las aves del cielo, ¿cuánto más a nosotros, hombres de poca fe? Esa es nuestra fe, la fe que abunda, la fe que hace abundar para nosotros y para los que nos rodean. Pero levántate en fe y llévale esa palabra al que hoy no la tiene, al que hoy la necesita, al que hoy no está confiando, al que hoy no sabe qué va a suceder el día de mañana, que si esto es lo que está aconteciendo hoy, ¿qué más puede venir? Sí, la palabra es clara y vendrán cosas peores. Pero el pueblo del Señor está llamado a confiar en Dios porque sus promesas son grandes y Él nunca ha dejado atrás ninguna de sus promesas. Además, esta misma palabra que leímos en Isaías 60 lo dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá
Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Tenemos palabra de consolación en el Señor. Palabra de fe. Aquí hay una gran promesa del Señor. Una de las tantas que hay aquí en esta palabra de Dios. Entonces tenemos que levantarnos en fe a creer lo que Dios ha dicho, que en medio de las tinieblas, que en medio de la desesperación, que en medio de la oscuridad, el Señor nos dice que sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Y sí que hay oscuridad en estos momentos. Sí que hay tinieblas en estos momentos. Y no son tinieblas porque quisieron venir, no. Son tinieblas causadas por la actitud del hombre con Dios. Cada vez que a la tierra viene una plaga, porque yo considero que esto es una plaga, cada vez que a la tierra ha venido una plaga, ha venido como una señal de parte del Señor. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, el Señor estaba llamándola a que el faraón lo dejara ir? Y el faraón se resistía y el faraón decía no, y no los dejo ir y no los dejo ir. ¿Qué envió el Señor? Envió unas plagas para forzar a Faraón a dejar ir a su pueblo. Para que su pueblo dejara de sufrir. Para liberar, para dejar libre a su pueblo. Hoy se están presentando unas plagas a causa del pecado de la humanidad. A causa del pecado del mundo. Hoy se está presentando una plaga mundial. Algo nos quiere advertir al Señor y yo estoy muy segura de que la humanidad estamos dándole la espalda a Dios. Y no de este año. Venimos años tras años tras años dándole la espalda al que vive. Dándole la espalda al eterno y soberano Dios. No es casualidad que mundialmente en las escuelas se haya sacado la materia religión, lo que antes llamaban religión, pero que yo puedo decir que era el vínculo que la escuela daba, hablaba de Dios a los niños. Por lo menos les daban una cátedra de conocer quién era Dios y en qué parte buscar de Dios. Por lo menos decían que había una Biblia. Y le daban lugar a la lectura de la Biblia, pero hoy las escuelas han sacado a Dios de su currículum, han sacado a Dios de su pensum, han sacado a Dios de su plan de asignaturas. Ya ni se habla de la Biblia, le hemos dado la espalda a Dios. Y no solo contentos con eso, la humanidad le ha dado la espalda a Dios y ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, matando a seres, criaturas inocentes que están aún en los vientres de sus madres. Porque nos creemos que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. ¿Sabes? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo dice la misma palabra. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo pertenece al Señor y no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Porque somos templos del Espíritu Santo. Ahora que somos cristianos somos templos del Espíritu Santo. Pero nuestro cuerpo fue diseñado para ser templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando una persona comete este pecado, está dándole espalda al Señor. Y hoy lo vemos normal. Hoy decido por la vida de una criatura que ya su corazón late. Le hemos dado la espalda de Dios mundialmente diciéndole sí al aborto. Creemos que es normal darle fin a la vida de una criatura que está en el vientre, porque creemos que todavía no es vida. Allí hay vida. ¿Cuántas personas, han querido ser padres y no han podido? ¿Cuántos no han hecho tratamientos de fertilidad y no han sido fructuosos? Muchos queriendo ser padres, pero otros dándole la espalda a Dios, lo que hacen es matar las criaturas. ¿Estamos o no fuera de la voluntad de Dios? Te pregunto. ¿Estamos en oscuridad o no? ¿Ha sido provocada esta oscuridad por la maldad del hombre? Te pregunto. Claro que sí. Dios está harto de nuestras actitudes, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia. Dios está harto de nuestras actitudes. Ni qué decir,
Cuando una humanidad ha querido legalizar el matrimonio entre dos seres de igual sexo. Si la palabra es clara, en el principio los creó Dios, varón y hembra los creó y los unió. Adán y Eva los creó. ¿Qué no podemos entender? Pero somos así. La humanidad queremos darle la espalda a Dios. En todo tiempo dándole la espalda al Señor. Y todavía creemos y queremos que el Señor nos ayude, que el Señor esté con nosotros todo el tiempo, que no nos dé la espalda, cuando nosotros hemos sido los primeros en darle la espalda a Dios. Por eso es que hay muchas tinieblas a nuestro alrededor. Por eso es que hay muchas tinieblas rondando la humanidad. Pero sabes, Dios hoy nos ha llamado a ser una luz en la oscuridad, a levantarnos y resplandecer en medio de la oscuridad. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.